Ahí estaba el presidente explicando la reunión. Vamos a tratar de contar lo que pasó. Termina el encuentro y Alberto va a ver al secretario de Estado. Sí. O sea, los 44 minutos son a solas con el Papa. Sí. Sí. De ahí, bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? ¿O dónde cuento lo del secretario de Estado? Está difícil, pero no. ¿Cómo cuento? Pero siempre, siempre pasa después de ver el Papa, lo general. Perfecto. Puede pasarlo. De ahí Alberto va a ver al secretario de Estado, a Parolin. Y al responsable de las relaciones internacionales, que es un cardenal polaco. Es un polaco. Cardenal polaco. Termina la reunión, Alberto habla con los medios. Sí. Aparece un comunicado de prensa, Alberto dice, hay que decir la verdad, dice, con el Papa no hablé del aborto. Pero Lo que dijo aparentemente es la verdad. Parolin tampoco. Dijo. Dijo con Parolin tampoco. Sale un comunicado del Vaticano diciendo, no, sí, de este tema se habló. ¿Pero con quién? ¿Con Parolin? Bueno, No, se aclara que se habló con Parolin y hay un segundo comunicado. Claro. Que se aclara ahí que... Hay comunicado 1 y comunicado 2, no sé, dos comunicados. Algo raro eso, ¿eh? Sí. A ver, este es el 1. Posteriormente se examinó la situación del país con especial referencia a algunos problemas como la crisis económico-financiera, la lucha contra la pobreza. Interesante que en el comunicado del Vaticano no está la pobreza primero como tema. La corrupción y el narcotráfico, la promoción social y la protección de la vida desde su concepción, que periodísticamente interpretamos aborto. Bueno, después sigue el comunicado, bueno, muy bien. Este es el primero. Pero claro, entonces sale el gobierno a decir, no, con el Papa no se habló con el secretario de Estado del tema aborto. Entonces el Vaticano saca otra aclaración dándole la razón al gobierno argentino. Eso fue el ida y vuelta de todo el día del tema, lo cual generó algún título, naturalmente, dos comunicados, se habló, Pero no se habló. una utilización manifiesta de un malentendido que fue utilizado periodísticamente No. para qué? confrontar la Just a opinión moment. de Alberto No, con el pero que por el supuesto, secretario de si Estado... no pasó lo que dijeron pero que espera pasó. un momento, Artemio. Yo me reúno con vos No pasó. y vamos a comer y yo pago la cuenta. Y viene un señor y me da la factura. Eso lo hace el secretario de Estado. Bueno, pero El Fabián... secretario de Estado lo puso en la acaban de minuta el aclarar que tema. efectivamente... Con el Papa. No, con el Papa. Bueno, pero Alberto se dirigió en esos No, términos. pero también La habló con el utilización. secretario de Estado. Efectivamente no habló con el Papa. Pero sí con el secretario de Estado. No lo habló. Parolin, Ahora, ¿cómo Parolin no habla entendemos por esto? sí mismo. Habla No, por bueno, lo que se está habló. bien. Está bien, Hace pero entonces en un comentario- tema tan urgente. Momento, déjame que te diga esto. Parolin no va a Parolin escribir lo no que a va- Parolin se le ocurre. No Es se lo obvio va- que se lo va a Parolin ocurrir. dice lo que la iglesia quiere que Parolin diga, digo, ¿no? Evidente. Y hay una cosa... Bueno, pero no dijo nada. Mira, hay una cosa importante. ¿Sabes cuál fue el tema que lo entristeció mucho al Papa? Las 6 muertes de los chicos en Salta. Y se lo dijo Por al presidente. desnutrición. Por Lo de las desnutrición. wichis. Los 6 muertes. Dijo, no lo puedo creer. Y sí. El Papa estaba muy tocado por ese tema. Y otra de las cosas que te quiero decir es que... Y te agrego a lo que decís, Te digo, que hubo a raíz de ese comentario un par de llamadas a Buenos Aires sí. con alguna queja por alguna inacción oficial. Y por eso te digo... De lo que estás comentando. Que te digo, fue una angustia Falta que de le reacción transmitió, de algunos. que se reía mucho, pero después llegó un momento que el Papa le dijo, pero... No sé las palabras exactas, pero le comentó a las 6 muertes de los chicos en... Muy dolido. Muy Macri, dolido. durante Perdón, su perdón, gobierno, tengo una durante pregunta. su no gobierno, tuvo la culpa llevó Macri, la esto también. indigencia. No, sí, tiene De la culpa esto de la Macri porque la muerte de los situación Wichis. social la construyó él. De la De muerte de 8 los puntos de Wichis. indigencia la llevó a 15 menores de Pero 15 la de los años. Wichis. Seferino, hacete cargo. Pero yo Fue que el tengo que peor haber hecho un gobierno de la crítico de recuperación Macri democrática. siempre. Voy a tirar la Yo la siempre pone fui nervioso. crítico, lo que no Es aguanto es la un desastre mentira. y la construcción La mentira de la tuya no tragedia de aguanto. Salta se debe al gobierno provincial, Perdón. efectivamente, y al gobierno nacional en la época de Macri. Le van a ahora, atribuir a ¿qué pasó? Alberto Fernández la responsabilidad Pero, esta, por favor. Seamos respetuosos de los muertos. Para que aclare Seferino y voy a agraviar. Yo soy respetuoso, pero Listo, está dicho, está dicho, Artemio. Sefe. Yo siempre fui crítico de la política económica de Macri. Ahora, Exacto. usar los muertos y no Yo no hacerse uso nada, cargo yo te estoy diciendo de lo que el pasó. problema de los muertos No. de hambre es de todos y No, es de los- especialmente de la no, comunidad de no, Huichi. un picheto de Pero ahora locura. está Fernández, déjame está Cristina en Pero el no es Senado. responsabilidad de Es Fernández esta ustedes, circunstancia. muchachos. Listo, aclarado el Háganse punto. cargo. Aclarado el punto. Seguí bueno, contando la reunión. háganse Esperá cargo. esperen que Pues Caruso sean está responsables. Caruso está contando la reunión. Entiendo que con fuentes eclesiásticas. no. Interesante escucharlo. Te cuento esto. Tiene una gran simpatía el Papa por Alberto y tiene una enorme simpatía por Felipe Solá. Tiene un cariño enorme por Gustavo Vélez y fue un encuentro maravilloso con los tres. ¿Por qué?
porque cuando era Bergoglio y le pasó lo que le pasó a Vélez, que todos conocemos, Bergoglio lo apoyó de una manera increíble. Pero increíble, lo protegió de una manera... pero ¿Es verdad que a Papa. Felipe Solá el Papa le pide consejos políticos? Sí, no, le pide, te digo una cosa, lo que están hablando del apoyo del Papa sobre la deuda externa, el Papa no puede hacer mucho. Lo que sí puede hacer mucho, se lo dijo ¿Cómo? a ¿Y Felipe a qué Solá. fuimos, entonces? No, esperá, no puede hacer mucho. Lo que va a hacer, y lo va a hacer, y se lo dijo a Felipe, según me contaron, porque uno tiene que estar ahí. Claro. Se lo dijo a Felipe que lo apoyará en todo lo que sea, porque la diplomacia vaticana tiene 2 milenios. La diplomacia vaticana es una diplomacia que no hay otra igual en el mundo. Y la brasilera tomó casi es lo mismo que la brasilera. La brasilera copió el know-how de la vaticana. Ahora, Pablo pregunta. Lo que le ofreció fue el apoyo el nuncio diplomático. apostólico en Washington va a dejar un mensaje. Mira, Ponele. ¿Qué influencia puede tener el Fondo Monetario Internacional? No, el nuncio sí. El pero- Vaticano en el Fondo Monetario pero Internacional. dependemos de Trump. No, con el gobierno de Trump directamente. Pero Es dependemos un de buen- Trump. es un No buen- demos vueltas. es Pero- No, Trump- sería que el nuncio hable con el secretario de Estado. Pero somos Y el unos secretario- mendicantes, eso no Sí, tiene ningún no, sentido. somos, sí. Es un buen lobista, es un buen lobista, lo puede No. plantear bien, lo va a Pero- plantear muy bien. O sea, Francisco, conseguimos sin el duda. milagro. Tenemos que garpar, Pero sí, no conseguimos demos el milagro vueltas. de negociar la Tenemos que deuda. garpar con el La Papa, sin deuda el vamos a Papa. tener Sin que duda, pagar, ahora, la deuda. no caigamos Tenemos en que el, garpar. ¿Y por en qué el no error de garpa creer, Macri? como recién se decía, de creer que el Papa piensa todo el día en la Argentina. Es un jugador con Argentina y todo eso. Claro. Bergoglio es jesuita. Sí. La preocupación número 1 de los jesuitas, tarea inconclusa, es convertir a Oriente. China principalmente. Consideran a China un quinto de la humanidad que no tiene prácticamente alma o religiosidad. Perdóname, 1800 Porque no la tiene millones. Japón en su momento y después Japón. China. Es China- Japón el que... No, eso es Bergoglio. El Japón, los el jesuitas- Japón. los Bergoglio, jesuitas- Japón. No, Y- escúcheme. Mateo Ricci, no sé si sabe la existencia de Mateo Está bien, Ricci, pero casi volvamos convence acá. en el año 1500. No, al pero volvamos emperador acá, de China. volvamos acá, chicos. Pero se volvemos. convierte, no. A ver, quiero escucharlo a Agustín No, Echevarne. no ¿Qué tal? digamos que Japón, Buenas porque noches. China. ¿Qué se fumaron? Un momento. Ahora vamos. Delirio, pero El uno padre escucha dice que se fumaron, tiene ¿Qué se absolutamente fumaron, de razón. ¿Para quién es la pregunta? En general a los paneles. Que los jesuitas del año 1700 Incluye a que ustedes, China que no incluyendo- tiene alma, que no sé qué. padre, la Iglesia Católica Pero hace el 2000 Vaticano años. II no lo Ni lo lió, Totalmente, me parece, sí, ¿no? lo leí, escribí una biografía. Bueno, mire, escribí el una biografía del Vaticano Papa. II dice lo tengo claro. los gozos y las esperanzas de los pueblos, los sufrimientos y dolores de los pueblos son los gozos y esperanzas, dolores Pero si y está sufrimientos clarísimo eso, Amén. estoy de la diciendo que como Iglesia. jesuita. Bueno, ya es otra visión No, señor, absolutamente los jesuitas- distinta. Por favor, que ahí vamos a conversar. No, pero es la visión política. A ver, del Papa, Pero claro. encima Usted ahora sabe- con el coronavirus, no, usted- mejor nos quedamos acá. usted sabe- vamos a usted ver. sabe- usted sabe- Dejémonos de delirar. Usted sabe, si no es quieren delirar, convertir, padre. pueden ¿Usted empezar sabe por cuál es el Argentina principal igual. acuerdo internacional que firmó el Papa Francisco? Mire, yo lo que sé ¿Lo es sabe o que no? es una autoridad moral. ¿Lo sabe o no y lo que sabe? sí tiene No. mucho que ver No con lo la sabe, deuda indudablemente, externa. padre, discúlpeme. No, le estoy respondiendo. Pintará su barrio, pero el tema de acuerdos internacionales de la Iglesia Católica no lo conoce. Venga, Lo firmó explíquemelo. con Xi Jinping. Ajá. Y accedió el Papa Francisco que Xi Jinping, ¿sabe quién es Xi Jinping? Sí, Ok. no soy, a ver, no me tome de idiota. No, porque usted me está pero tomando a mí de Juan, idiota. Pero Usted me está tomando a mí de idiota. ¿Sabe qué pasa? Bueno, Que listo. perfectamente podría no saber quién es. y con eso no firmó soy un acuerdo ni mejor ni por peor, el cual ni el más Vaticano ilustrado ni menos reconoce la ilustrado. autoridad Porque del conozco gobierno muchos chino ilustrados que no saben para nada. nombrar los está bien, obispos. ¿Sabía pero eso usted? muy bien, pero esperen. Lo acaba de hacer por Bien, primera vez en pero la no historia. estamos discutiendo Sí, lo sé. China y el Vaticano. Ok. Estamos discutiendo Argentina, el Papa y el presidente. Y el aborto. Y el aborto, que no hablamos. Todo está... porque hay que ser justos, ¿eh? El gobierno instaló la idea de vamos al Vaticano, el Papa levanta el teléfono, habla con Trump. Pero eso no es... Todo eso, ¿cuánto de verdad puede tener? Mira, yo creo que lo que tiene en la cabeza Fernández hoy claramente es el problema de la deuda. El problema más acuciante que tiene y obviamente algo puede ayudar el Papa seguramente porque justamente con la diplomacia puede conseguir algunos encuentros, algunos temas que puede ser que le sirva de algo. No sé si de mucho, de algo, pero tiene que tratar de conseguir todo el apoyo posible porque es acuciante. El problema es que el tiempo va corriendo. El segundo trimestre Argentina vence en 26.000 millones de dólares.
con lo cual sería una caída de las reservas fenomenales. Más no tenemos. No podemos tenemos pagar. reservas, pero serían... si pagamos eso, después estás en problemas muy rápidamente. Con lo cual necesita tener algún acuerdo lo antes posible. Si no logra el acuerdo, la Argentina va a estar en problemas serios. Yo me acuerdo que hablamos acá en el 2016, en Intratables, y le explicamos que si Macri no hacía el ajuste que tenía que hacer, 4 años más tarde íbamos a estar en default. Hoy estamos 4 años más tarde y estamos al borde del default. Si es que no estamos en un default técnico ya, porque de hecho en algunas cosas no hemos cumplido La deuda local. La deuda los local, reperfilamientos de la deuda local. ¿Pero de quién dependes? ¿De y Trump? tenemos- En el humor del fondo. ¿Dependes de Trump, del Grupo Europeo, Depende de del muchas- Papa, de quién? La verdad es que depende de varias cuestiones. Ajá, porque pero el decisivo es Trump. Necesitas que se alineen muchos planetas, porque por un lado tenés el Fondo Monetario, para lo cual es decisivo Trump, pero por otro lado están los Los privados. bonistas, claro. Y los privados necesitas el acuerdo también que los que te juntan a los bonistas y demás. Eso es son lo los- que más necesitas. Que son los bancos. Mm. Y entonces ahí tenés todo otro tema muy complejo. Pero ¿vos crees que Y el tenés- Vaticano tiene influencia en los bancos, No, los no, bonistas y el no, Fondo no, Monetario? es lo que puede distingue- tener- A un economista. No, Pero lo no que es- creo que puede no es- tener es algunas reuniones que puede Claro, ser probable puede ser que hayan hecho, lobby. por ejemplo, con diplomáticos europeos que también tienen un peso en el Fondo Monetario. No es el mismo peso Sí, que sí. Trump, Claro. pero va juntando apoyos. La reunión donde van a coincidir Cristalina Georgieva, Mm. Guzmán y no sé quién más. Esa es importante, el 5 de febrero. Pero me dice van 100 personas. Sí, pero Sí. me dijo la Sí, señora bueno, son Barrios. ellos tres. Me dijo la señora Es un Barrios que el foro. Papa ahí no pisa. No va. El no, Papa es no organizado se mete por ahí. Marcelo Claro. Sánchez Orondo. Es que es otra el cosa. monseñor que hoy ofició la Argentino. misa. Sí. Argentino. Pero van como 100. Presidente de la Academia Pontificia de Academia Ciencias. Sí, Sánchez Orondo, que le provocó hoy un dolor de cabeza al Papa. Pero ¿Por no qué? te lo- porque se mandó por la suya las cosas que hace Sánchez Orondo. Es un obispo argentino. Se mandó un por la amigo. suya y hizo una misa peronista en el Vaticano. Bueno. Cosa, Además Pero no. diciendo que el Momento. Papa era peronista. Pero, momento, pero vos sabés, te digo, una cosa Fabián, que lo diga Artemio y no el Papa. digo, el Fabián, presidente no de la sabés el- Academia. Perdón, hemos debatido No, durante de 30... nada, eso Perdón, que acá tiene le doy la una razón. obsesión con el Hemos peronismo debatido real, ¿eh? durante 38 minutos y recién ahora me cuentan que en el Vaticano, una misa, bajo los techos del Vaticano, alguien dijo que el Papa era peronista. No, ¿Para qué pero debatimos ¿quién 38 lo minutos dijo? entonces? Fabián, ninguna El novedad. canciller. No, pero que lo presidente de diga la Sánchez Orondo Pontificia ahí. Academia de la Ciencia Bueno, no es Social. cualquiera. no tiene, no tiene nada que Qué ver con el obsesión con Vaticano. el peronismo. ¿Cómo que no tiene aquí? ¿Qué tiene, Te digo- ¿qué tiene que te ver? digo ¿Con que- Chacarita Junior? ¿Con qué tiene que ver? Es obispo sin territorio. Bueno, Es Se un nota, ¿no? momento, Bien, pero el es un presidente- obispo sin territorio. Y cuando se enteró el Sánchez Papa, Orondo. él celebra misa todos los días. ¿Es el en hijo esa- en del ese que fue lugar. candidato a senador? Sí. Mirá vos. El que Ese perdió con hijo, De la no. Rúa. Claro, nos reventó, fue el que Pero creó a viste De que la cuando Rúa. las declaraciones Pero no ocupa- son ¿eh? convenientes. Ocupa un siempre son- palacio. perdió. Eli Perón. Ocupa un El palacio Perón de lo dejó 200 ganar. metros de la Basílica de San Pedro, que es la Casina Pío IV. O sea, no es un 4 de la copa. sede de la Bueno. Pontificia No, 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 Academia era de un palacio. Ciencias. No, Fabián, Academia ningún que fue 4 de traída- copas se va a en el enojar porque Vaticano. me voy a la A historia. Sánchez Orondo Academia como que fue incentiva para que fundada gane por la Galileo No, está bien, pero que no te vayas a Galileo Galilei, vení para acá. Bueno, pero- Querías hablar del Ay, tema. ahora. Yo hice una pregunta que no conmovió a nadie, la repito, ¿Cuál es? no la voy a repetir más. ¿Hoy canjeamos Fondo Monetario por aborto? Yo No. planteo el Para tema, nada. planteo Para el tema nada. por Creo que lo no. siguiente, a un papa Sí. Papa no va a argentino, canjear a un el papa aborto. argentino, el tema del aborto, cuando acá se trató el año anterior o el anterior, fue un escándalo para la Iglesia Argentina y el papa lo monitoreaba, no es un tema menor. Por eso digo, para el Papa. nos apoya con el fondo a cambio de que el tema aborto quede guardado. En su momento hizo mucho lobby en contra del matrimonio igualitario y la sociedad empujó y salió igual. Es cierto. A ver, distinto. lo que decía Valdés en el informe es así. No se hubiese sido papa ni él ni nadie Claro. si estuviera a favor de legalizar el aborto. No, está bien, pero vos le vas a pedir un favor. Le vas a pedir un Entonces, favor. como le vas a pedir un favor, él te pide otro. Sí, bueno, primero veamos cómo sale el primer favor. Porque, A ver, como ¿qué dice el padre? ¿Importante Reato, el tema del Fabián, aborto en la ahí. relación con el Papa o no? Sí. Les recuerdo digo- que el aborto A ver, Paco. perdió el año pasado. ¿eh? Sí, pero así, A ver, Paco, ¿cómo ves? Finito. Yo digo lo siguiente. Perdió. Alberto no fue a pedirle ningún favor al Papa, sino a decirle, che, tenemos un grave problema en la Argentina que Francisco lo comparte y porque piensan una economía igual. Y lo vuelvo a repetir, no porque yo lo diga, sino hay que leerlo, simplemente la alegría del Evangelio, número 52 al 60, donde dice Francisco, es ingenio y burdo pensar que la economía se arregla por sí misma, que hay que dejar a los mercados.
es necesario el Estado que redistribuya. Incluso pone a un santo, San Juan Crisóstomo, que dice: no compartir con los pobres los bienes es robarles y quitarles la vida. Se lo dice a los financistas. Entonces está diciendo, hay políticas que asesinan, hay políticas que matan. Ahora, Que matan padre, niños. perdóneme, padre. Pero déjeme que No, termine. pero está bien, Déjeme es que así. termine. Lo que piensa el Papa es eso. Ahora, está bien. no vino a pedirle ningún favor. Eso estoy de acuerdo ¿Sí? con usted también. Y Incluso el que también, fue. totalmente, la Iglesia Católica, no todos los católicos, porque están las católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, que son una de las impulsoras más importantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Que no son católicas. Sí. Bueno, ¿No son sí. católicas? Bueno, eso es una impresión Bueno, son suya. católicas por el No son derecho católicas. Está bien, pero no desviemos el tema. Padre, no son van católicas. a Sí. misa. Perdón. No, sí, no son etcétera. católicos. Padre, Son cuando, católicos. Bueno, cuando bueno, Alberto pero le dijo al ¿puedo Papa, terminar? esto solo quiero preguntar. Que termine, un segundito. Termino esto. Entonces, que la autoridad de la Iglesia, que no lo hablaron entre ellos, y eso ya está diciendo algo, le planteó el tema, era absolutamente lógico. Ahora, Alberto es el presidente de todas, de todos y de todes. Los Y- argentinos, las argentinas y les argentines. Y eso Y incluye a los no tiene católicos. que a los Genio. católicos, a los no católicos, y tiene que pensar por el conjunto. Y él dijo en su programa lo que iba a hacer. Bueno, seguramente los que le votaron le van a pedir cumpla lo que usted dijo. Muy buena síntesis. Ah, muy Bien. buena. Muy buena síntesis hizo Pero Papa. en la iglesia- Está bien lo que dice Paco. Él hizo una promesa. No, Bueno,